Walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. Buenas noches, bienvenidos a Sexualmente. El tema de hoy es el sexo y el consumo. ¿Quién de nosotros alguna vez no consumió o no pagó por algo que tenga que ver con sexo? Ya sea prostitución, ya sea pornografía, objetos, revistas, libros, arte. En todo hay sexo. Por eso les hacemos esta pregunta. ¿Quién no pagó alguna vez o no consumió algo que tenga que ver con sexo? Las vías de comunicación son el 203-9737. Ahí nos pueden dejar sus preguntas o contar sus experiencias. O nos pueden escribir a sexualmente@canal10.com.uy. Rubén, buenas noches. Muy buenas noches, Eleonora. Muy buenas noches, gente de Canal 10. Y bueno, hoy con un tema bien amplio. ¿Consumiste sexo alguna vez? ¿Y ¿Consumí sexo alguna vez? ¿Quién de alguna manera no ha consumido sexo de alguna forma, de alguna modalidad? ¿Por qué digo esto? Porque tenemos habitualmente la idea que consumir es simplemente pagar por sexo. Podemos pagar por una o un trabajador o trabajadora sexual, por pornografía, al comprar una revista, al alquilar un video, un DVD o lo que sea, al comprar un falo artificial en un sex shop, al de alguna manera meternos en internet, chatear, tener sexo virtual. Es decir, estamos pagando por esto. Pero no necesariamente, digamos, asociamos sexo y consumo por el mero acto de pagar. Tener, digamos, sexo en términos de consumo, o sea, consumir sexo es una modalidad, una forma con la cual yo me vinculo. ¿Cuál es esa forma? Vamos a suponer, yo voy a un supermercado y me compro una licuadora. ¿Qué espero de esa licuadora? Yo no la quiero a la licuadora, en realidad. O sea, no tengo un vínculo con esa licuadora. La quiero simplemente para que cumpla con sus funciones, es decir, que licúe, y que me funcione y no se me rompa. Bueno, justamente esto es lo que se establece cuando, que no está ni bien ni mal, es cuando tenemos sexo desde una modalidad consumista, cuando consumimos algo. ¿Podemos pagar o no podemos pagar? ¿Cuántas personas a veces tienen relaciones sexuales sin pagar, ni que les paguen? Y tienen una modalidad consumista, es decir, salen con cuantas personas puedan, por ejemplo, en una noche, para sentir que de alguna manera probaron varias cosas. Bueno, ahí hay una modalidad consumista que implica cosificar muchas veces a la otra persona, que insisto, no está bien ni mal si la otra persona quiere que esto pase, porque puede ser parte de una fantasía, o en otro tipo de situaciones. Pero lo más importante me parece que es una modalidad, que se le suma, por supuesto, pagar. Y hablamos pornografía, prostitución. Ahí está, pueden ser personas o pueden ser cosas que no tienen que ver con personas o personas actuando en otro lugar, por ejemplo la pornografía. Exacto. O sea, cuando ellos hacen esas películas, bueno, cobran por hacer las películas, por las fotos, etcétera, y después la consumirá quien quiera. Y lo mismo, pero el contrato, por ejemplo, con la prostitución, ¿no? Sí. El hombre o la mujer que contrata a un trabajador o trabajadora sexual, ahí la relación está bien clara. O sea, se paga, o sea, no hay nada que discutir, nada que hablar, ni antes ni después. O sea, no hay ningún lugar a reproche ni nada. O sea, se paga por el placer del que paga. O sea, tampoco esa persona que pagó tiene por qué hacerle sentir placer a la otra persona, ¿no? Están las leyes claras, está el contrato, de alguna manera que esas dos personas hacen, en forma como muy esclarecedora. ¿Cuántas veces hay gente que se siente usada en una modalidad de consumo y sin embargo, por ejemplo, no necesariamente, por ejemplo, está pagando por esa relación sexual, ¿no? Es decir, en ese sentido, digo, depende de cada situación. Bueno, Rubén, hay distintas clases, digamos, o agrupamos para ordenarnos en este programa de distintas maneras. Por ejemplo, el consumo de personas, que queda horrible decirlo, pero sí, consumo de personas. Bueno, el consumo de personas. Déjalo ahí. Lo dejo tirado. Consumo de personas, después consumo de objetos, de repente esos que nosotros pensamos que se venden en el sex shop, pero también revistas, videos, etcétera, los que consiguen en todos los kioscos, 18 de julio, toda la calle, hay revistas, videos, etcétera. Y bueno, y después el tema más digamos, como lo peor de todo, que es cuando vos decías esa persona no quiere ser consumida en abusos infantiles, abuso, etcétera. Por ejemplo, un ejemplo que tenemos es la pornografía infantil, una forma clara de consumo en el cual, bueno, las personas, evidentemente un niño y una niña no están en condiciones de poder, digamos, exactamente, ser obligados justamente para esa situación. Simplemente una preguntita que te quería hacer y le quería hacer a la audiencia. Sí. ¿Cuándo algo es pornográfico? Por ejemplo, ¿cuándo consideramos que es pornográfico? Voy a hacer una pregunta, por ejemplo. ¿Consideran que esto, no sé si la cámara... Es que no se le ve nada ahí. Esto es una... ¿Consideran que esto es pornografía? Por ejemplo,
Seguimos en el mismo lugar con la cámara. A ver si lo podemos ver. ¿Consideran que esto es pornografía? Otra prueba. Vamos a dejar un poquito la cámara ahí. ¿Consideran que esto es pornografía? Y una última prueba. Esto para ustedes. Ahí. ¿Es pornografía? Esto es un libro. En todos los casos estamos viendo personas desnudas, en posiciones sexuales, sugerentes. De hecho, en el último que veíamos vemos un pene varios penes en flacidez, varios penes en erección. Pero ¿qué es lo que hace que algo como de sea repente es un libro, está explicando algo, está mostrando algo de manera científica o técnica, no podemos no considerarlo pornográfico. Exactamente, o sea, el valor, y esto es importante que lo tengamos bien claro, porque va a depender del momento histórico, de la cultura y del valor subjetivo que le estamos dando a esa imagen que estamos viendo, o lo que sea una película. Es decir, algo se convierte en pornográfico según los valores de la sociedad en la cual yo estoy. Perfectamente, por ejemplo, cuando se descubrieron en las ruinas de Pompeya, habían escenas sexuales explícitas dentro de las casas de familia y eso para esa población de esa época no era considerado pornografía. Una obra de arte, un Mapplethorpe, por ejemplo, ¿podemos considerarlo pornografía? En realidad estamos considerando arte. Rubén, te voy a hacer algunas preguntas que nos llegaron a sexualmente@canal10.com.uy y justo estas dos que elegimos para este bloque tienen que ver con esto del consumo de sexo. Okay. Dice así: hola, les cuento que yo miro películas pornos desde que era puber. Esto no me afectó en mis relaciones con las mujeres. Lo que sí exijo en mis relaciones es creatividad y no limitaciones. La pornografía me ayudó mucho a imaginar y llevar a cabo posiciones y cosas nuevas que enriquecieron mis relaciones. ¿Eso está mal? Inclusive, cuando estuve de novio, me seguí masturbando con mis películas y revistas. Muy bueno el programa, Carlos de Malvin. Muchas gracias, Muchas gracias, Carlos. Vemos ahí en el ejemplo de Carlos, que justamente si él no queda enganchado con la pornografía en términos de consumo, si no genera un estado de adicción, además también con la pornografía, porque a veces puede pasar, perfectamente es un elemento lúdico, algo que nos puede ayudar muchísimo para enriquecer nuestro erotismo y, como él bien dice, pide creatividad en sus relaciones sexuales. Y no solamente ayudar, porque de repente no es que se necesite ayuda, pero si le gusta, le da placer y bueno. Complemento. Ahí está. Y acá hay otro mail de que no le gusta tanto, está como en contraposición con lo de Carlos. Dice: soy mujer y estoy harta que en la pornografía se nos trate como un pedazo de carne, que el cuerpo de las mujeres aparezca como una serie de agujeros penetrables y nada más. Los penes siempre son enormes, lo cual supongo trauma y distorsiona las ideas de muchos adolescentes sobre sus penes. En fin, me gusta el erotismo y a veces algo porno no viene mal, pero esto no quiere decir que la pornografía enseñe o eduque a tener relaciones sexuales. Excelente programa y gracias por abrir tanto las cabezas, vaya que hace falta, dice Andrea. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. No tenemos tiempo ahora en el primer bloque para profundizar en la dinámica de la pornografía. La pornografía básicamente lo que hace es irrumpir en la vida privada, irrumpir en lo privado, es decir, poder ver algo que supuestamente no se ve en términos públicos. Y muchas veces lo que se hace, como los productores en general son varones que producen además pornografía, tanto heterosexual como gay, muchas veces el lugar del cuerpo de las mujeres queda como bastante evaluado. Y es verdad, porque estos son talleres con adolescentes, lo he visto muchísimas veces, claro, quedan muy impactados, por ejemplo, con el tamaño de los penes, pero recuerden que la pornografía es una ficción, para nada reflejo de la realidad. Es una ficción y hay tomas de diferentes lugares, ese tipo de cosas me imagino que deben agrandar el tamaño, bueno, y también la situación, teñirla de otros colores que no son los reales. Bueno, con estos mails nos vamos a ir a la tanda. Les recuerdo las vías de comunicación: 203-9737 y sexualmente@canal10.com.uy si nos quieren escribir. En el próximo bloque vamos a seguir hablando de sexo y consumo.